¿Qué lo que? Vamos a hablar en detalle sobre el desequilibrio, también conocido como imbalance, TVG o Fire Value Gap. Cada quien lo llama diferente, pero al final significa lo mismo. Te voy a enseñar cómo identificar esta formación, dónde aparece y lo más importante, cómo utilizarla correctamente. Te garantizo que tu forma de ver este mercado cambiará por completo después de ver este video hasta el final. Y claro, de probar personalmente esta herramienta de la que te voy a hablar ahora. Es una técnica súper sencilla y muy fácil. Mi análisis se basa principalmente en dos pilares: los imbalances y la liquidez. Estos son los factores claves que hacen que el precio suba o baje. A partir de ellos formulo mi hipótesis sobre la dirección futura del precio y la verdad me ha funcionado bastante bien para abrir posiciones exitosas. Lo estás viendo en la pantalla. Incluso si eres un fanático del análisis técnico tradicional, que ya está un poco pasado de moda, y no crees en estas metodologías, te reto que vayas al gráfico y lo pruebes tú mismo. Te aseguro que funciona mucho más mejor que cualquier otra herramienta que tú hayas usado antes. Antes de continuar, te recomiendo suscribir a mi canal de Telegram. Ahí comparto mi análisis, ideas sobre el mercado, mi setup, operaciones, además las estrategias para la creación de capital a través de inversiones y trading. En el canal encontrarás mucha información útil y gratis, interesante, tanto si eres como trader o inversor. Ahora mismo apareció en la pantalla el código QR, tú puedes escanearlo o hacer el clic en el enlace que está en la descripción o en los comentarios de este video. Te veo ahí. Chao. El imbalance es una formación de tres velas que refleja el flujo institucional de órdenes que entra al mercado. Su formación ocurre porque en un rango de precios específico no hay liquidez en uno de los lados. En palabras simples, hay solo vendedores o compradores, pero no ambos al mismo tiempo. En el esquema mostramos un imbalance bajista, también conocido como SIBI. SIBI es una identificación de los imbalances bajistas y BISI es una identificación de los imbalances altistas, que hablaremos luego. Para identificar un imbalance necesitamos ver la formación de tres velas, donde el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera vela definen un rango en el que el precio fue ofrecido de manera ineficiente. Es decir, en el cuadro azul vemos solo órdenes de venta y liquidez disponible para vender. En consecuencia, el precio no fue ofrecido de manera equilibrada para compradores y vendedores. Y para ajustar eficientemente este rango, el mercado volverá a esta zona en algún otro momento. Este retorno nos dará una oportunidad para abrir una posición en corto plazo, siempre y cuando nuestra perspectiva sea bajista. No es necesario buscar estas áreas ineficientes en cualquier parte. Lo ideal es utilizar un imbalance bajista después de que se haya tomado la liquidez de compra, lo cual aumenta significativamente la probabilidad de que la operación sea exitosa. Hablaremos más fondo sobre el video de la liquidez en el próximo video de la serie de Mentorship 2025, así que no olvides suscribirte al canal para no perdértelo. Por lo general encontrarás imbalances al formarse un swing high, lo único que se muestra aquí, o tras la formación de un doble techo, como en este esquema. Esto no significa que el imbalance solo se puede usar en este contexto, pero al principio, mientras aprendes a utilizarlo, te recomiendo limitarte a estos escenarios. Así empezarás a entender cómo aplicarlo en todas las situaciones. Este tipo de setup aparece todos los días sin excepción. La lógica detrás de esas estructuras de precios siempre es la misma, ya que existe un algoritmo diseñado para garantizar que el mercado funcione de manera eficiente. En resumen, el precio debe ser ofrecido de manera equilibrada tanto para compradores igual como a los vendedores. Espera, ¿y cómo entrar en una posición basándose en un imbalance bajista y dónde voy a colocar el stop loss? Pues la manera más sencilla de abrir una operación es colocar una orden límite de venta, short, por encima del máximo de la tercera vela de la formación. Esto es muy fácil y asegura que no perderás la oportunidad de entrar. Personalmente suelo hacer esto cuando el ratio de riesgo-recompensa es aceptable. Sin embargo, en la mayoría de los casos, antes del giro del precio, verás que este llene el imbalance principalmente o completamente, lo cual puede ser identificadamente mediante patrones de lo que hablaremos en videos posteriores. Para mejorar el ratio de riesgo y recompensa, puedes colocar tu orden límite de venta en el 50% de la zona del imbalance. O si prefieres esperar a que se llene completamente,
Eso te dará una mejor precisión para determinar hasta dónde se llenará el imbalance antes de que el precio gire. Podemos usar una pista de mi canal de Telegram donde hice un post sobre las zonas POI. Eso significa puntos de interés. Y cómo afinarlas. Un tema sobre el cual planeo hacer un video aparte, un poco más prolongado. Puedes acceder a un post buscando POI dentro del canal o seguir el enlace que está en la descripción. Además de la pantalla, ahora puedes ver una imagen que muestra cómo ajustar los POI para los time frame más altos. Para verificar si esta zona POI es segura, hay que ejecutarla. Puedes entrar en los marcos de tiempos más bajos desde el actual que hiciste el análisis y verás la zona exacta donde con más probabilidad el precio gire. El stop loss, independientemente de tu punto de entrada dentro del imbalance, siempre se coloca por encima del máximo de la primera vela o por encima del máximo de la segunda vela. Eso si tú piensas abrir la posición basando solamente en imbalance. Si en tu análisis entra un poco más herramientas de que solo un imbalance, el stop loss debe ser bien argumentado y debe de colocarse en la zona donde tu idea de trade se va a perder la razón. ¿Y cuando el imbalance pierde su relevancia? Después de que el imbalance se llena completamente, ya no debes esperar que el precio reaccione de la misma manera dentro de este rango, tal como sucede con las tradicionales Fair Value Gap o conocido también como imbalance. Por llenado completo me refiero que el precio alcanza al mínimo de la primera vela. Este área acá. Analizar el gráfico es clave que enfoques tu atención en las áreas donde se acumulan los stop losses y donde la formación de precios fue ineficiente. Es precisamente a esos niveles donde el precio tiende a ir, por el fin de equilibrar el mercado y activará esos stop losses. Cuando comiences a analizar el gráfico con esta mentalidad y enfoque del mercado, empezarás a identificar los rasgos de dinero inteligente y también verás sin fin de oportunidades para obtener ganancias de una serie de operaciones. Vale, ahora en la pantalla les muestro dos esquemas de patrones que tienen una probabilidad muy alta de éxito. Son fáciles de usar y aparecen todos los días sin excepción igual. Puedes copiarlos y probarlos en tu propio sistema de trading y te recomiendo que tú hagas un backtest de este sistema que te voy a enseñar ahora y de todo lo que yo te había hablado anterior, operando solo en ellos en cualquier mercado y cualquier time frame. Esto nunca perderá relevancia y siempre generará resultados positivos en una serie de operaciones. Para que se forme el patrón, es necesario ver primero la eliminación de la liquidez en compra, seguida una ruptura estructural. Si después de que se elimina la liquidez en compra, el precio cae de la manera lenta y sin fuerza, entonces no me interesa considerar abrir una posición. Lo que buscamos es una caída fuerte, en la que ocurra una ruptura de estructural y se forme un imbalance adentro de esa ruptura bajista, que actuará como una zona POI de interés, desde donde se abrirá una posición corta. Es importante señalar que no debes operar solo basándote en los patrones, sin tener en cuenta el contexto, porque esto reducirá considerablemente tu tasa de éxito, que viene siendo win rate. Trata de buscar estos patrones solo cuando a partir de análisis en mercado de tiempo mayores tenga una perspectiva bajista, lo que te dará más probabilidades de éxito. Así verás resultados positivos en poco tiempo. Antes de operar en una de las cuentas reales, realiza un backtest. Vuelvo y te digo, encuentra decenas de ejemplos en diferentes marcos de tiempo. Comprende el contexto y cómo trabajar con estos patrones. Solo después de hacer esto podrás aplicarlo correctamente para abrir tus operaciones. Ahora pasaremos al imbalance alcista, igual que VICI, lo que yo le había dicho anterior, que se define de manera similar al imbalance alcista con 3 velas. El rango entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera vela crea una zona donde el precio fue ofrecido de manera desigual entre compradores y vendedores. En el cuadro azul pueden ver los órdenes de compra, y lo que significa que solo había liquidez de compra disponible. El mercado buscará devolver el precio a este rango para equilibrarlo, lo que dará oportunidad a cualquiera que quiera vender dentro de esta zona. El momento ideal para usar un imbalance alcista es cuando el precio ha eliminado liquidez en venta antes de su formación. La entrada a la posición se realiza cuando el precio regrese para llenar parcial o completamente el imbalance. El modo más sencillo de hacer
es colocar una orden de compra long en el mínimo de la tercera vela. Así te asegurarás de no perderte la oportunidad. Independientemente de si entras en el mínimo de la tercera vela o cuando el imbalance se vaya a llenarlo parcialmente o completamente, siempre debes colocar el stop loss debajo del mínimo de la primera o segunda vela. Usando los patrones puedes operar de manera efectiva con el imbalance alcista de la misma manera igual que el bajista, pero si tú estás pensando de abrir la posición del POI que se basa solamente en imbalance, recuerda que el stop loss tiene que ser argumentado y colocarse en la zona donde el trade suyo perderá la razón. En los ejemplos que mostramos aquí, el imbalance se utiliza durante la formación de un swing high único o cuando se forma el doble fondo. Es crucial ver un movimiento ascendente impulsivo en lo que se forma el imbalance y después de una ruptura estructural. Lo utilizaremos para abrir la operación antes de que el precio suba. Con la probabilidad el precio regresará a llenar parcial o completamente esta área. En este movimiento te darás la mejor oportunidad para abrir una posición larga, long. Cuando comiences a backtestear este patrón simple, te darás cuenta de que es una de las herramientas principales de tu análisis gráfico y tampoco es tan difícil fue aprenderlo. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos recientes utilizando datos de semana pasada para identificar oportunidades claras de apertura de operaciones basadas de la formación que acabo de compartir con ustedes ahora. El marco temporal mínimo que voy a usar es de 15 minutos. En un video aparte hablaremos sobre el mercado temporales y cómo utilizar según tu estilo de trading. Créame, cada uno de ellos tiene sus diferentes particularidades, pero para cada estilo se necesita trabajar con marcos temporales únicos. Basado en esta estructura de precios es bastante sencillo determinar la dirección más prioritaria para trabajar al abrir una nueva semana. Este rango ocurre manipulación de los máximos en el premium market, formando grandes pools de liquidez para la venta, lo que se convertirá en el objetivo principal para futuras caídas. Veremos signos de distribución y podemos suponer con alta probabilidad que al activar los stop loss de venta, los cuales se encuentran debajo de los mínimos destacados, habrá mayor volatilidad, es decir, una caída impulsiva. Piensa en las metas de esta caída. Activación de stop loss en venta, rebalanceo de precios. Estaremos esperando que el precio caiga hacia estos niveles y aquí podría producirse un giro que reanude el movimiento alcista. Por lo tanto, mientras el precio no alcance el imbalance alcista, estaremos buscando formaciones bajistas para abrir las posiciones cortas, short. En mi canal público de Telegram, yo compartí mis pensamientos sobre esta estructura de precios. Hasta el momento, este plan ha funcionado completamente. Los factores claves que utilicé en mi análisis lo mencioné previamente. No hay nada complicado en esto. Después de un poco de práctica, podrás usar el imbalance de manera muy sencilla para determinar la generación general de precio y encontrar las mejores oportunidades para abrir las operaciones. Ahora vamos a ver las oportunidades claras para abrir una posición corta, short, que se dieron en la semana pasada. Esto es un gráfico de 15 minutos y aquí se puede ver que después de actualizar el máximo interior comenzó una caída agresiva en lo que se formó un bloque mayor en el marco temporal de una hora y también un imbalance dentro de él. Esta área se convierte en nuestra zona de interés. Sería óptimo abrir una posición corta aquí. ¿Por qué funciona así y por qué el precio debe equilibrar la oferta y demanda en este rango? Simplemente porque los compradores tienen un interés fijo en un rango de precios determinado. Compran un activo o están dispuestos a comprarlo solo a un precio específico para realizar la transacción con una otra organización o empresa. Así es como funciona este negocio y no tiene nada que ver con herramientas de análisis técnico. Después de la formación de este imbalance, el precio prácticamente inmediatamente regresó a su llenado principal. Podríamos haber colocado una orden limitada de venta en el máximo de 3 velas y el stop loss se habría colocado por encima del máximo de 1 o de 2 velas. Al final, esta posición se habría cerrado en todos los niveles de forma de ganancia. Sin embargo, trato de evitar este tipo de operaciones ya que esta oportunidad surgió durante el fin de semana. Y generalmente trato de no operar esos días debido a la baja volatilidad, lo que hace que los gráficos sean menos
predecibles y que la expectativa matemática de las operaciones disminuya significativamente. El tiempo es un factor muy importante para un trader, ya que con esto podemos saber cuándo habrá mayor volatilidad, lo que se traduce en mejores oportunidades para abrir operaciones y una rápida ejecución. Como esperaba en este caso, siempre me concentro en las aperturas de los mercados de Londres o Nueva York. En general, esta entrada no sería un error, pero debes entender que la ejecución de esta posición, en la mejor de los casos, podría tardar mucho. Además, es probable que el día siguiente, cuando abran los mercados y comience una nueva semana, veas una mucho más mejor posición que la que podías haber abierto. Mira lo que sucede. Antes de la apertura del lunes, el precio actualiza el gran pool de la liquidez para la venta. Comienza a girar. Este tipo de estructura de precios generalmente se encuentra antes de un desarrollo agresivo en una dirección descendente. Verás un pequeño crecimiento, lo que indica que se está quitando liquidez del mercado premium. Aquí también se llenará parcial o completamente un imbalance bajista. Y solo después de esto comenzará la caída agresiva. Cuando el precio regrese para llenar este imbalance, podemos abrir una posición después de que se actualice el máximo y colocar el stop loss justo por encima del máximo de una o de dos velas. Cuando realices un backtest, presta atención en estas situaciones y verás que siempre ocurre de esta manera. Ya he mostrado muchos de estos ejemplos en mis videos y voy a seguir mostrándolos, pero también debes tener en cuenta el momento en que esto ocurre. Queremos ver la eliminación de esta liquidez a la llegada de la zona de interés durante la sesión de Londres o Nueva York. Estas son las dos zonas óptimas de las kill zone con las mejores oportunidades para ingresar un buen trade. En futuros videos de la serie Mentorship 2025 hablaremos con más detalles sobre las kill zones. Con la alta probabilidad, justo después de esto, va a comenzar un buen desarrollo agresivo de la dirección esperada. En futuros videos de la serie Mentorship 2025 hablaremos con más detalles sobre las kill zone, le prometo. Pues con alta probabilidad, justo después de esto, comenzará un desarrollo agresivo de la dirección esperada. Aquí puedes ver cómo se ejecuta el imbalance durante la sesión de Londres. El precio formó el máximo del día, después de lo cual comenzó un desarrollo agresivo y dirección descendente. ¿Qué se esperaba según los factores que mencioné previamente? En ambos casos, cuando el precio volvió a equilibrar el precio, hubo oportunidades para abrir una posición corta, short. También los siguientes ejemplos. La oportunidad para abrir una posición corta, short, surgió el día siguiente. La situación es muy parecida a la de ayer, pero aquí vemos que hacia el final del día el precio comenzó a consolidarse entre este imbalance alcista y entre este imbalance bajista. Vale, la pena de considerar abrir una posición cuando el precio actualiza el máximo de esta vela y llena parcialmente el imbalance. Sí, es una de las opciones, pero a veces abrir operaciones tendrás una relación de riesgos a beneficio demasiado baja, lo cual afectará negativamente a la serie de operaciones. También debes tener en cuenta de que esta operación se abrirá al final del día, por lo cual no debes de esperar ningún desarrollo hasta la apertura de la siguiente vela diaria. Al menos yo optaría por no hacer esa entrada, ya que esperaba que al abrirse el siguiente día el precio se comporta de la misma manera que ayer, es decir, actualizaría el máximo a corto plazo y entonces comenzará a considerar abrir una posición corta. Veamos lo que ocurre al abrirse al mercado de Londres. Aquí pasa exactamente lo mismo que ayer. Incluso el timing y los movimientos coinciden completamente. Después de la actualización de este máximo a corto plazo, surgen las oportunidades para abrir la posición corta. El stop loss se colocará por encima del máximo de la primera vela o de las dos primeras velas. Los objetivos de este trade principales serían estos mínimos iguales y el imbalance alcista. ¿Por qué no esperar a que se llene el imbalance bajista que está más abajo? Pues simplemente porque la mayoría de los casos el precio reacciona a la primera área problemática, que en este caso sería el imbalance alcista. Además podemos entrar en marco de tiempo más bajos para
afinar la zona justo ahora en la pantalla. Aparece una tabla con el marco temporal actual y su ajuste. En nuestro ejemplo, veamos que no hay una estructura de precios ineficiente. Eso significa que es probable que el precio no se dirija hacia la área antes de continuar con la caída. Después de actualizar el máximo a corto plazo y llenar el imbalance de una hora y abrir esta posición, el stop loss se colocó por encima del máximo de las dos velas y los objetivos principales fueron los mínimos iguales que hemos marcado. Al alcanzar estos objetivos, la operación se cerró por completo. Ahora en la pantalla puedes ver un capture de otro triunfo más. Al final, después de que se llenó el imbalance alcista, la caída terminó y ocurrió un pequeño pump donde se llenó el imbalance bajista que se había formado en el mismo lugar que analizamos en el segundo ejemplo. Estas son las oportunidades para abrir posiciones exactamente igual que en los dos ejemplos anteriores. No voy a analizarlas nuevamente porque la lógica de estas operaciones es la misma. Por cierto, en cuanto a los marcos de tiempo más bajos, con ellos podemos determinar de la manera más precisa desde un punto con alta probabilidad se producirá la reacción. Así que aquí, en lugar de imbalance de 4 horas, hemos marcado un imbalance de 1 hora dentro de él y vamos a esperar que el precio visite exactamente esta área antes del giro. No es todo de lo que yo puedo hablar sobre el imbalance, pero esta base es la que tú necesitas que te va a permitir utilizar de una forma correcta y efectiva en el futuro. Sin duda, voy a lanzar una segunda parte mucho más completa y detallada sobre el tema de imbalance. También en el futuro hablaremos de los imbalances volteados, que viene siendo el IFVG o Balance Price Range. Si en este video has aprendido algo nuevo y te ha gustado, dale un like y deja un comentario porque esto realmente ayuda al autor del canal como agradecimiento, que viene siendo yo. Además, si puedes compartir este video con tus amigos que también interesan la parte de trading, no olvides de suscribirte también a mi canal de Telegram. Otra vez el código QR aparece en la pantalla y yo te deseo suerte, mucho profit y hasta pronto.